De verte, ¿no? Pero usted es un hombre sumamente caliente. No, yo te digo la verdad. ¿Usted cree que los Estados Unidos tengan alguna preferencia electoral? No creo, no creo, ¿no? Es un país muy agresivo. Les deseo mucha suerte en la próxima Igualmente contienda. para ti. Un placer verlo. Ya no haga más campaña sucia, ¿verdad, Bueno, esperamos. Señor presidente, la prensa quiere hacer una pregunta, por favor. ¿Cómo usted interpreta la firma de este pacto de civilidad que ha sido firmado por los Pero déjalo por la pregunta, caballero. Suéltalo. Tenga la habilidad, respóndale esa pregunta. Me parece que tiene una gran importancia porque garantiza y le da seguridad al país de que las elecciones serán libres, que sea cual sea su resultado, la paz del país quede asegurada, que habrá una democracia efectiva y funcional, primera vez en la República Dominicana. ¿Usted cree que se cumplirá lo acordado de una transición pacífica? No importa quién gane las elecciones. No solo lo creo, sino que estoy seguro de ello. Y seré el primero en hacer todo el esfuerzo que sea necesario para lograr ese objetivo. Porque el pacto de no agresión firmado por el partido mayoritario no se cumplió. Hubo muchísimas agresiones después en las manifestaciones políticas. Después de bueno, pero una cosa son los planteamientos que hacen los políticos en la tribuna pública y otra cosa es lo que piensan y lo que sienten. Okay, gracias, ya terminó. La demagogia política siempre es lo que impregna las campañas electorales. Las sanciones económicas para Haití hasta el momento no han sido exactamente con mucho éxito, porque ha habido bastante contrabando cruzando la frontera de la República Dominicana hacia Haití. ¿Qué haría usted como para estrechar la vigilancia en la frontera, como para evitar que esto continúe, ya que están anticipando ampliar el embargo? Contrabando en las fronteras terrestres siempre es difícil, aquí en cualquier parte del mundo. Nosotros hemos cumplido al pie de la letra la resolución de la Organización de Estados Americanos primero, luego la de las Naciones Unidas por el embargo a Haití. Pero no es una tarea fácil, porque es una frontera terrestre de más de 300 kilómetros, muy desguarnecida, con poblaciones al margen de las dos fronteras, tanto de Haití como de la República Dominicana, muy pobres, y que tradicionalmente hacen un comercio, podría decirse que rudimentario, pero es una especie de trueque, de intercambio muchas veces, de objetos personales contra dinero o viceversa. Sin embargo, el ejército y las Fuerzas Armadas en general han procedido drásticamente y han mantenido bastante aceptablemente la orden del contrabando, del embargo. Sin embargo, les repito que no ha sido fácil la tarea. Dice que es absolutamente efectiva. En consecuencia, después de una conversación con el embajador Brown, que es el encargado de asuntos haitianos en el Departamento de Estado, y que me visitó con un encargo del presidente Clinton, convinimos en que se buscaría un medio más drástico para hacer efectivo el embargo. Unos días después yo dicté un decreto, según el cual se constituye una comisión integrada por los altos mandos militares, secretario de la Fuerza Armada,
el jefe de Estado Mayor del Ejército y el jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra, y autorizar a esa comisión, después de juramentarla, a solicitar de las Naciones Unidas un apoyo logístico y un apoyo técnico para hacer más efectivo el embargo, para que una misión de las Naciones Unidas, compuesta por 1 o 2 personas, visitara las fronteras, estudiara sobre el terreno, la situación, y rindiera un informe recomendando las medidas que a su juicio serían necesarias para hacer el embargo efectivo. Esa petición a las Naciones Unidas se hizo por oficio formal hace ya alrededor de 12, 14 días. Aún las Naciones Unidas no han dado la respuesta. ¿Serían aceptables efectivos militares de afuera como para ayudar con la vigilancia? No, efectivos militares no. Peña Gómez como persona, ¿cuáles son sus relaciones personales? Muy buenas, siempre hemos tenido relaciones muy afectuosas y sobre todo fundadas en un respeto mutuo, en una admiración recíproca. Él es un buen conductor de masa, un excelente tribuno y está muy bien relacionado, sobre todo con los países controlados por la Internacional Socialista, pero quizás el dominicano que tiene mayores relaciones en el exterior. Muy buenas relaciones. Él fue síndico del distrito, hizo un buen papel. Le benefició mucho esas relaciones que él tenía en Europa y en otros continentes. Le ayudaron bastante y salió muy airoso de su misión. Sin embargo, sigue insistiendo el doctor Peña Gómez en que él ganó. Hoy nos dijo que él tiene un partido disciplinado, pero que si no se acepta lo que él sostiene con vehemencia es su victoria, tal vez perdería el control de las masas. ¿Cómo usted reacciona a ese tipo de retórica? Bueno, yo creo que uno tiene que aceptar los hechos como son, no puede evitarlo. Si las elecciones se celebraron y hubo una votación masiva como la hubo en la población nacional, no se puede dejar de tomar en cuenta ese factor para atender a factores que son episódicos, puramente circunstanciales. Él tiene que inclinarse ante la realidad. Las elecciones fueron como ellos la quisieron que se hicieran, y la Junta Central Electoral está constituida por miembros de los partidos de oposición que tienen mayoría en ella. El Partido Revolucionario Dominicano tiene su representante, el PLD tiene su representante, el Partido Reformista tiene el suyo, y además una persona técnica cuya honorabilidad es reconocida por todos y que fue admitida por todos los partidos, porque la Junta se constituyó, la Junta actual, mediante un consenso de los partidos mayoritarios del país. Es decir, que no hay posibilidad de fraude, yo no la veo. Y la ley electoral que se votó para regir estas elecciones se hizo precisamente para evitar el fraude. Fue una ley que se estudió mucho, que consagra todo un capítulo a evitar el fraude, a la adopción de medidas para evitar el fraude. Es decir, que yo no veo la posibilidad de que se pueda protestar por eso. Se protesta como se protesta por todo, ¿no? ¿Usted teme que está confiando que se va a preservar la paz social, de que el doctor Peña Gómez y sus partidos acepten los resultados? Creo que sí, porque yo creo que esto más que Peña Gómez es una conjura internacional. Hay algo que tiene que ver con el problema haitiano, con una vieja idea de querer integrar los dos países que viven en una misma isla. Una cosa que parece contra la propia naturaleza, porque en una isla de apenas 78.000 kilómetros cuadrados vivimos dos naciones muy prolíficas, Haití y la República Dominicana, con niveles educativos muy parecidos y con grandes problemas. Haití tiene su tierra degradada por un mal uso que se ha hecho de ella durante siglos. Está totalmente o casi totalmente devastada. La República Dominicana iba por el mismo camino.
Ahora que no se han tomado medidas para evitar esa catástrofe, no están completadas todavía y en una gran parte del país sufre de esas mismas circunstancias, de esas mismas consecuencias, pero se está tratando de impedir, y eso es lo que precisamente hacemos ahora: reforestar el país, cuidar de sus recursos naturales, asegurar su desarrollo, y eso no se puede evitar. Peña Gómez y todos los políticos tienen que admitir esa realidad. El país ya está democratizado y está en vías de desarrollo. Ese proceso no puede detenerse sin cometer un crimen contra la patria. Yo creo que él necesariamente, como todos sus partidarios, tendrá que acomodarse a la situación, admitir la realidad, admitir que aquí ha habido elecciones, que esas elecciones han sido pulcras, que ha habido algunas irregularidades hijas de la misma ley que la instituye, y que esas irregularidades se han corregido. Por ejemplo, la ley no permitía votar a las personas que no figuraban en el listado preparado por la Junta. Yo mismo propuse que se corrigiera esa situación, que se permitiera a todas las personas votar con los antiguos documentos, mientras el registro se perfeccionaba, y que esos votos se admitieran como votos observados. La Junta y todos los partidos rechazaron mi propuesta y se hicieron las elecciones con el sistema nuevo. Se han visto los resultados, se han cometido irregularidades. Muchas personas, tal vez cientos de personas, fueron a votar y dijeron que no lo podían ejercer su derecho porque no estaban en el listado enviado por la Junta. Eso es lo que se aduce ahora como una irregularidad. También dice que en las computadoras que usó la Junta hay algunas deficiencias técnicas, y ese es un aspecto que yo no puedo, sobre el cual yo no puedo opinar porque no soy técnico en esa materia. Eso para mí es un método totalmente nuevo. Eso ya tendría que ser estudiado por la propia Junta Electoral o por técnicos nacionales o extranjeros. Yo no creo de todas maneras que eso sea una cosa tan grande que invalide un proceso electoral, que sea un fraude tan grande que desnaturalice la voluntad popular, la forma en que se expresó en las urnas del 16 de mayo. Usted ha sido muy generoso con su tiempo con nosotros, pero le voy a hacer una última pregunta. ¿Extraña o tiene tiempo para escribir, usted que toda su vida la ha dedicado al cultivo del alma, a la expresión literaria? ¿Extraña no tener tiempo para escribir o tiene tiempo? No tengo tiempo, ahora no, eso que nunca. Totalmente dedicado al quehacer político, al quehacer oficial. Otra obra que usted no mencionó, que se la menciono yo, fue el rescate del encanto arquitectónico y cultural de la historia de la ciudad capital, y que yo creo que usted es verdaderamente la persona en primera en América Latina que señaló la importancia de rescatar estos monumentos. Sí, no nos preocupamos mucho por eso y lo hemos logrado, hasta el punto que la UNESCO terminó aceptando que la propuesta que se le hizo para que se declarara Patrimonio de la Humanidad la ciudad colonial, como la primera urbe creada en América por España. Y hoy día nos mantenemos atentos a la conservación de esos monumentos, se le está dando mucha atención y estamos poniendo a la altura que nos exige la declaración de la UNESCO, de declarar la ciudad de Santo Domingo como Primada de América Patrimonio de la Humanidad. Doctor, le agradecemos muchísimo sus palabras y permanece ahí un segundito, él va a hacer un par de tomas. Las otras campañas suyas fueron tan enérgicas. Siempre han sido iguales, luego ahora más por las circunstancias que acabo de decir. Sí. Tenemos el problema internacional que emana de la situación de Haití, de la ocupación que tienen los organismos internacionales con esa situación, y la vinculación que se ha querido hacer entre la República Dominicana y Haití a través de una supuesta integración económica entre los dos países. Todo eso ha venido a complicar la situación y hacerla más difícil.
naturalmente exige mayor atención por parte de las autoridades dominicanas. Y la misma población, que yo creo que ya la población dominicana está consciente de esta situación y está tomando cartas en la zona. Usted vivió un tiempo en Nueva York, pero cuando usted vivió, a pesar de que había una comunidad grande dominicana, no eran tantos. ¿Qué importancia viene cobrando el dominicano de afuera en la vida económica de República Dominicana? Mucha, porque ya hoy día hay más de 700.000 dominicanos. Algunos dicen que más, que pasan el millón en Nueva York. Hay en otras ciudades de los Estados Unidos, pero el mayor porcentaje está en Nueva York. Esos dominicanos trabajan, ganan la vida en ese país y envían remesas a sus familiares aquí en la República Dominicana. Y ese es uno de los elementos fundamentales de la balanza de pago dominicana hoy día. Las remesas al dominicano en el exterior, juntamente con las que hacen las zonas francas, empresas extranjeras establecidas en nuestro país y que gozan del régimen de preferencia arancelaria establecido por Reagan en los Estados Unidos. Eso es uno de los elementos principales hoy día de nuestra economía. Es decir, que el dominicano en el exterior, el que reside principalmente en Nueva York, es un factor esencial para el progreso y el desarrollo del país. Y siguen muy de cerca el acontecer político, yo creo que con tanto interés y tanto fervor como los de acá. Exactamente, sí, porque viven en constante comunicación con sus familiares aquí. Y eso influye siempre, además sus familiares de aquí dependen de los de allá. Sí. Y que tienen una gran incidencia en el proceso. Le puedo hacer una pregunta muy personal. Sí. ¿Cómo usted prepara sus discursos? ¿Usted los prepara de antemano o los dice? Por ejemplo, el cierre de campaña aquí que usted habló con muchísima emoción y poesía de lo que es el pueblo. En algunos casos tengo tiempo para preparar algo, dictarlo y después hacérmelo leer. Eso me sirve de pauta, de base para saber qué es lo que debo decir y en qué sentido debo encaminarme. Bueno, fue un bellísimo discurso. Hay otras veces que no, por ejemplo, ahora cuando fui a la Cámara de Comercio Americana yo no llevé nada preparado. Hice una situación de como 35 o 40 minutos, no preparé nada, eso me salió de pura inspiración ahí mismo. Pero eran temas muy familiares, temas que yo conocía bien y los pude desarrollar más o menos aceptablemente. ¿A quién considera usted como ejemplos de buenos oradores en la historia dominicana o en la política moderna en el mundo? En la República Dominicana tenemos grandes figuras, está Monseñor Lemeriño y Eugenio de Champs, son los principales. En la historia moderna es Rafael Estrella Ureña, un gran tribuno, tipo romano, y así también Luis C. del Castillo fue también otro gran tribuno. En la historia moderna yo creo que el más grande ha sido Arístide Briand, porque sus discursos fueron los que guiaron la Liga de Naciones en la época que le tocó vivir, cuando se fundó las primeras Naciones Unidas, sí, que era la Liga de Naciones. Esos discursos de Briand todavía se leen con emoción, todavía creo que sirven de modelo de oratoria académica de ese tipo, ¿no? Es un modelo de sencillez, de emoción, de patriotismo y al mismo tiempo de convencimiento, una pieza oratoria acabada. Señor Presidente, ha sido para nosotros, como siempre, un placer y un honor y una experiencia que nos enriquece. Muchas gracias, y muchísimas buenas suerte. Para mí ha sido de mucho gusto, muy honrado con su visita. Ayer el doctor José Francisco Peña Gómez, en una comparecencia por televisión, lo responsabilizaba directamente a usted del hecho de que, según él, unos 4.000 militares o más de 4.000 militares votaron en las elecciones pasadas y calificaba el hecho como una violación constitucional, de lo cual, vuelvo y le repito, lo responsabilizaba a usted. Además, al mostrar una lista o una supuesta lista con los nombres de personas ya fallecidas que, según él, votaron en las elecciones pasadas a través de la suplantación de sus documentos en personas vivas, él decía, digo yo que a título de chanza,
que usted le ganó a Jesucristo, que solamente sobrevivió a 2 personas, pero que usted pudo sobrevivir esa cantidad de gente alegadamente fallecida que votaron en las elecciones. ¿Qué opinión tiene que decir hoy? Se trata de declaraciones totalmente irresponsables. Las cédulas que reposan en manos de los miembros de las Fuerzas Armadas son cédulas normales, no cédulas electorales, es decir, no están cedulados para votar, sino que son los sistemas antiguos que conservan todavía los miembros de las Fuerzas Armadas, son las que conservan todos los ciudadanos, y esas mismas cédulas antes de las elecciones fueron depositadas en manos de la Junta Central Electoral. Es decir, que los miembros de las Fuerzas Armadas están totalmente incapacitados para ejercer el derecho al voto, no han podido hacerlo, no tenían la documentación necesaria para hacerlo. Por eso digo que es una declaración totalmente irresponsable, una declaración sin sentido. Lo mismo ocurre con las personas que ya han fallecido y que dicen que votaron en las elecciones del 16 de mayo porque fueron suplantadas por personas vivas pertenecientes al Partido Reformista. Esa es otra declaración que no tiene ninguna lógica, ninguna explicación, no tiene ningún sentido. La Junta Central Electoral se habrá reído de esa declaración y la considerará como obra de un loco. Yo tengo el mayor respeto y la mayor consideración por José Francisco Peña Gómez, por su liderazgo y por sus aportaciones a la democracia dominicana. En nombre del afecto que le tengo, del respeto que él me merece, de la consideración que siempre nos hemos dispensado recíprocamente, me dirijo a él para pedirle que proceda con mayor moderación. Que esté consciente de que del mantenimiento de la democracia depende él y dependo yo. Si este proceso electoral se malogra y caemos en el terreno resbaladizo de los gobiernos de fuerza, de gobiernos de facto, tanto él como yo estamos perdidos. No solamente el país, sino principalmente los líderes políticos. Toda nuestra fuerza reposa en el mantenimiento del sistema democrático dominicano. Los haitianos que votaron Gracias, señor presidente, por entregar estas nuevas obras al país y que tenga un feliz resto del día.
lo hacéis, que no hay una parte a sorpresa. Los contrarios que Dios os tome en cuenta, vuestra propia conciencia os lo reproche. Siga firme como la roca, que es nuestra salvación. Presidente. Mauricio está, mi compañera Fray Vicente, el arquitecto César Iván. Todo bien de la comuna. Bien, gracias. Es bello, 39 años de administración. 39 años. Sí. Encargado del departamento legal, el doctor Moisés González, consultor jurídico.